Bueno, espero que hayan descansado, ¿cierto? Un poquito. Entonces, para terminar, digamos, esta discusión acerca de la física, de los procesos astrofísicos, que es lo que nos interesa, en particular la ecuación de estado y los diferentes estados de los materiales, o estados de agregación de los materiales, entonces, describamos un poquito qué son los plasmas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los plasmas son gases en los cuales sus componentes eléctricos, digamos las cargas positivas y las negativas, se encuentran separados por algún tipo de fenómeno, ¿cierto? O sea, que las velocidades son muy altas y hay choques constantes entre ellos, o sea porque hay una diferencia de potencial, ¿cierto? Están en una región donde hay cargas que hacen que desgarren los átomos debido a su naturaleza eléctrica. Bien, entonces dice, ¿qué se necesita para que un átomo pierda un electrón? Entonces se necesita que la energía de los impactos, los impactos entre átomos, tengan una energía muy alta, que es del orden de la energía de ionización. O sea, los electrones se encuentran ligados a los átomos, a los núcleos atómicos, y para quitarlos necesito una energía. Necesito que las colisiones las colisiones entre esos átomos tengan esa energía de ionización que es del orden de 5 a 20 electronvoltios. ¿Están familiarizados con esta unidad de energía, los electronvoltios? Simplemente es, si tengo una diferencia potencial de 1 voltio, ¿cierto? Y tengo un electroncito acá, entonces ¿qué energía gana el electrón cuando atraviesa esta región? ¿Cierto? A eso le llamo un electronvoltio. Bien. La energía de impacto va a depender de la temperatura, ¿cierto? ¿Por qué de la temperatura? Porque vimos que en los gases la temperatura era más o menos una medida como de la energía térmica, ¿cierto? De la velocidad que tiene el traslacional de las partículas. Entonces, mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad en los gases. Entonces, con mayor probabilidad ellos van a colisionar con las energías necesarias para que haya la ionización. Entonces, a grandes temperaturas, los gases se vuelven plasmas, que es lo que básicamente sucede en el interior de las estrellas. Sí, Mario. Y cuando hablamos de estos plasmas que están en el espacio, en el medio interestelar, que no hay impactos prácticamente, ¿por qué hay plasma? O sea, porque uno sabe que la temperatura, por ejemplo, si sale uno de la estación internacional, son las que pueden medir 1000 grados, 2000 grados, pero no van a quemar. Ese plasma, una temperatura, ¿por qué pierde el electrón si no hay? No, realmente en el medio interplanetario, por ejemplo, lo que tenemos es viento solar. El viento solar son partículas, realmente son núcleos, ¿cierto? Son protones, son protoncitos o cargas libres o electroncitos que fueron expulsados del Sol debido pues, a estos procesos intensos que suceden en la atmósfera del Sol, de las eyecciones de masa coronaria y eso. Entonces, en el espacio interplanetario, que tiene una densidad muy baja, la probabilidad de recombinación es muy baja también. Entonces ellos se mantienen en plasma desde que salen hasta que recorren el medio interestelar hasta la vecindad con la otra estrella. Entonces eso es lo que sucede. La densidad es muy baja, la probabilidad de recombinación es muy baja también. Muy bien, ok. Entonces decimos que mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la ionización de un gas. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿Cierto? Por ejemplo, a 10.000 Kelvin, la energía es de un electronvoltio. ¿Cuánto habíamos dicho que necesitamos para ionizarlo, para que fuera un plasma? De 5 a 20, ¿cierto? O sea que 10.000 Kelvin, no, ¿cierto? Si tenemos un gas a 10.000 Kelvin, entonces uno pone el termómetro y dice, pum, 10.000 Kelvin. Entonces usted dice, no hay ionización, ¿cierto? Es imposible que haya un plasma, sigue siendo gas. Pero acá, a 10 a la 6, 1.000.000 de Kelvin, la energía es de 100 electronvoltios. Entonces, ya pasamos el límite de los 20, toda esta cosa tiene que ser plasma, ¿cierto? Sin embargo, esto no es cierto. Lo que tenemos aquí es que esta que hay acá es la temperatura, o digamos es el valor de la energía cinética promedio. En un gas, no todas las partículas se mueven a la misma velocidad, sino que las velocidades se distribuyen de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la temperatura, en este gráfico tenemos la velocidad de metros sobre segundo de un gas
y aquí la cantidad de partículas. Entonces, dependiendo de la temperatura, por ejemplo 273 Kelvin, o sea, ¿cuántos centígrados? 0. Entonces, a 0 grados centígrados, un gas, la velocidad más probable de sus partículas es de 400 metros sobre segundo, ¿cierto? Pero miren una cosa, miren que existe, recuerden, cantidad de partículas y esta es la velocidad. Este valor es el valor máximo, ¿cierto? La velocidad máxima que puede tener las partículas, pero hay un porcentaje de partículas que tiene 350, hay un porcentaje que tiene, ¿qué? Que tiene 200 metros sobre segundo. Pero más importante todavía, a 0 grados centígrados, o sea 273 Kelvin, hay una cantidad pequeña, ¿cierto?, de partículas que tienen velocidades de 1000 metros sobre segundo. Entonces miren que estas distribuciones de estadísticas de velocidades no tienen mucho que ver, o bueno, tienen mucho que ver con la temperatura. Mientras mayor es la temperatura, ¿qué sucede? Se van desplazando más hacia velocidades más altas, ¿cierto? Pero hay unas partículas que tienen probabilidad de estar o de tener velocidades muy altas. Entonces, lo que quiere decir es que si yo tengo un gas a 10.000 Kelvin, ¿cuál era el valor que teníamos aquí ahorita? A 1000. A 10.000 Kelvin, entonces a 10.000 Kelvin puede haber un grado de ionización del gas, ¿cierto? Hay una cantidad de partículas que sí se están moviendo a velocidades o que tienen la energía necesaria para que haya ionización y por lo tanto puede haber plasma a bajas velocidades, ¿cierto? Esto que hay aquí, esta cola de la distribución, es la que nos permite la existencia de plasma a temperaturas más o menos moderadas, ¿cierto? Mientras que aquí, bueno, a cero velocidad, pues aquí hay otro tema. Bien, entonces a 10.000 grados hay partículas tan rápidas que me permite tener plasmas. Y comienza a temperaturas muy bajas, entonces dependiendo de la temperatura, los plasmas van a tener determinadas propiedades. ¿Qué cuento con esto? ¿Por qué son importantes los plasmas? Miren, por ejemplo, esto. Aquí me dice cuál es la densidad de electrones, la cantidad de electrones por centímetro cúbico, y en este eje tengo la energía de los electrones. Entonces, si tengo, por ejemplo, miremos por acá, hay muchos electrones, recuerden que los metales son un plasma, ¿cierto? Y tengo energías más o menos bajas, ¿cierto? Mientras más allá, la energía es más alta, tengo fusión y tengo una gran cantidad de electrones. ¿Por qué es importante los plasmas? ¿O por qué son importantes los plasmas? Porque cuando tengo una partícula cargada, las partículas cargadas, digamos que interactúan, digamos que esto es un electroncito y aquí tengo otro electrón. Entonces sabemos que los electrones interactúan entre ellos, o la materia interactúa entre ella debido a las propiedades eléctricas, ¿cierto? Entonces sabemos que aquí hay una atracción o repulsión. Hay una repulsión entre esas dos cargas, ¿cierto? Y si tuviéramos un protón acá, dibujémoslo así mejor, aquí hay una repulsión entre ellos, ¿cierto? Pero si esto es un protoncito, entonces aquí tenemos una atracción, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, las partículas son cargadas porque van a tener una dinámica diferente en el caso en que las ponga a interactuar entre ellas, ¿cierto? Aquí también habría una atracción en esta dirección. Pero no es la única interacción que existe entre las partículas cargadas. Resulta que uno cuando habla de electricidad está restringiéndose a una cantidad muy pequeña de posibles fenómenos. La electricidad y el magnetismo son una única interacción que está presente en todo momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando un electrón se mueve, tenemos un electroncito acá, que se está moviendo en esta dirección, entonces este electrón genera un campo magnético. Genera un campo magnético alrededor como el de los imanes. Entonces realmente un electrón que se mueve puede interactuar con un imán, ¿cierto? Porque interactúan los campos magnéticos del imán y del electrón. Es decir, esa interacción magnética y eléctrica realmente obedecen a una única propiedad de la materia, que es la carga eléctrica. Entonces esto va a ser muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tengo plasmas, los plasmas hacen que las cargas se muevan a grandes velocidades, tienen velocidades muy altas, entonces eso va a hacer que generen campos magnéticos muy, muy grandes, ¿cierto? Que van a interactuar con
las otras cargas mediante los campos magnéticos. Es decir, los plasmas generan cargas desnudas a velocidades muy altas que van a generar campos magnéticos y que van a su vez a influir en la dinámica de las demás cargas. Entonces el movimiento es demasiado complejo. Es muy complejo describir el movimiento de cargas, bueno, el movimiento de las cargas en general. Hay una área en particular de la física que se encarga de estudiar eso, que se llama la magnetohidrodinámica, ¿cierto? La magnetohidrodinámica estudia fluidos cargados en los cuales esos fluidos inducen campos magnéticos y se mueven también de acuerdo a los campos magnéticos inducidos por ellos. Entonces es muy complejo estudiar la superficie del Sol, estudiar los vientos solares, las auroras, y eso se hace muy complejo porque tenés una reunión de un montón de propiedades físicas que tenés que juntar en una sola ecuación, ¿cierto? Tenés que juntar la gravedad, tenés que juntar la electricidad, tenés que juntar el magnetismo con todas sus propiedades extrañas. Bien, entonces, bueno, para complementar esto, entonces, ¿cómo se mueve una carga eléctrica cuando pasa por un campo magnético? Entonces vamos a suponer que tenemos simplemente un campo magnético que viene en esta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí tenemos el polo norte de un imán, ¿cierto? Digamos que este es un imancito, el polo norte de un imán, y aquí abajo tenemos el polo sur de un imán, ¿cierto? El polo norte es, bueno, sí, norte a sur, bueno, algo así. Si tenemos una carguita que se mueve en esta dirección, entonces ella va a experimentar una fuerza, no hacia abajo, no hacia arriba, sino saliendo del tablero. Entonces, la particulita viene, entra en el campo magnético y ella empieza a hacer espirales, ¿cierto? Y cuando hace espirales aparece otra cosa, un fenómeno muy interesante, y es que la particulita empieza a radiar energía, ¿cierto? Entonces, esa radiación de energía es la que todos los fotógrafos persiguen en Noruega, por allá, ¿cierto? Que es la interacción de los campos del viento solar, que son partículas cargadas positivo o negativamente, interactuando con los campos magnéticos de la Tierra. Entonces ellas llegan, esas partículas son atrapadas por el campo y empiezan a espiralar, ¿cierto? Si fuera un protón, entonces lo haría en el sentido contrario y así. Bien, entonces las cargas interactúan con los campos eléctricos y magnéticos y tienen un movimiento bastante perpendicular, bastante peculiar, porque es perpendicular a la línea de campo. Bueno, muy complejo. Muy bien. Entonces, sin campo magnético, las partículitas irían de un lado a otro, en líneas rectas, pero cuando hay un campo magnético aplicado, es decir, tenemos un imán acá y otro allá, entonces las partículitas empiezan a espiralar. Si las líneas de campo se hacen más estrechitas acá, es decir, si la intensidad del campo magnético aquí es mayor que acá, entonces yo puedo acelerar partículas y confinarlas, tener partículas cargadas muy cercas unas de otras, ¿cierto? Que me permitirían, por ejemplo, hacer fusión nuclear controlada, que es lo que se persigue actualmente para generar energía, tener mini estrellas en reactores en la Tierra, donde, como las temperaturas son muy altas, de millones de Kelvin, van a fundir cualquier cosa. Entonces, para no utilizar materiales para contenerla, los confinamos con campos magnéticos, ¿cierto? Bien. Ok. Bien, los plasmas responden por ser cargas, digamos, separadas, entonces son capaces de responder a campos magnéticos y van a generar toda una, digamos, explosión de comportamientos, literalmente, en la corteza solar, porque el Sol, que es un plasma, está en constante movimiento por varias cosas. Primero, porque hay una convección del material caliente del núcleo sube, ¿cierto? El frío desciende, y también el Sol tiene una rotación. Cuando hay una rotación, entonces esta carguita que estaba acá empieza a moverse alrededor del eje de rotación, ¿cierto? Y si hay una carguita que se está moviendo, genera un campo magnético que va a interferir o que va, digamos, a influenciar el movimiento de las demás cargas. Entonces los plasmas son fundamentales, o conocer la física de los plasmas son fundamentales para poder, digamos, entender el comportamiento de las atmósferas estelares. Y este es el caso que les estaba diciendo. Cuando este viento solar, cuando esta cantidad de partículas cargadas interactúan con la alta atmósfera de la Tierra, ¿cierto? Con sus campos magnéticos, entonces ellos pueden quedar atrapados y generar las auroras boreales, ¿cierto? Y adicional, estos campos magnéticos sirven viene una particulita cargada, las líneas de campo van en esa dirección, entonces ellas quedan atrapadas así. Entonces van a servir de escudo, de protección,
contra el viento solar en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Es decir, va a evitar que nos golpee directamente el viento solar, digamos, la intensidad del campo magnético de la Tierra. Esto es importante porque, bueno, porque nosotros dependemos de la tecnología para sobrevivir, ¿cierto? Si tenemos una gran cantidad de partículas cargadas pasando por acá, se van a inducir campos magnéticos en toda la electrónica que tenemos acá, y que va a generar que las cargas ya no se muevan en esta dirección, sino en otras direcciones, o que se devuelvan, dependiendo de la intensidad, y generar cortocircuitos, y bueno. Creo que en 1800, no sé cuándo, por allá cuando estábamos apenas en la época del telégrafo, hubo una llamarada solar, una erupción solar re fuerte. Sí, exacto. Que lo que hizo fue generar un sobrevoltaje, una sobrecorriente mejor, en las líneas de telégrafo que comunicó Estados Unidos e Inglaterra, ¿cierto? Entonces, bueno, imagínense lo que podría pasar ahora, con toda la tecnología que tenemos de GPS y... Bueno, muy bien. Entonces ahora sí empecemos el tema de la charla, de la segunda parte de esta charla, que es la estructura solar. Entonces lo que queremos ahora es entender o tratar de comprender un poquito cómo es la dinámica, el funcionamiento, la estructura de las estrellas desde la perspectiva de la física, ¿cierto? Ya tenemos una idea de cómo son los procesos que tiene o que experimenta la materia, los estados, los cambios de estado. Entonces lo que queremos es tratar de intuir cómo se vería el Sol, o qué es lo que está sucediendo en el interior del Sol. Muy bien. Ok, entonces la primera pregunta, bueno, es que de hecho con el Sol y con las estrellas hay un tema bastante profundo, ¿cierto? Y es porque, bueno, el Sol lo vemos todos los días, que sale por allá por el oriente, ¿cierto? Es una pelota amarilla, como anaranjada. ¿Cómo sabemos qué propiedades, o cómo podemos saber qué hay en el interior del Sol? ¿Cómo podemos inferir esas propiedades que tiene el Sol o las demás estrellas que vemos en la noche? De hecho, eso fue una pregunta que estuvo, digamos, en la cabeza de científicos y filósofos durante mucho tiempo, ¿qué son las estrellas? Por allá Bessel, en 1820 y algo, dijo, no, las estrellas lo que son realmente es un sol que está tan lejos, ¿cierto? Que está tan lejos que lo vemos como un simple puntico. Y eso fue muy interesante, ¿cierto? Pero él no fue el primero que lo dijo, ya habían quemado a otras personas por el hecho de decir que las estrellas eran soles lejanos. ¿El caso de quién? De Giordano Bruno, ¿cierto? Giordano Bruno dijo que cada estrella era un sol alrededor del cual giraban tierras y que habían humanos en otros planetas y otros Jesucristos que fueron crucificados, entonces a él lo quemaron por eso, ¿cierto? Pues eran necesarios. Entonces, bueno, teníamos una intuición o teníamos algunas meras ideas, pero tratar de entender completamente qué es lo que está sucediendo en el interior solar solamente es factible de hacer a través de los modelos físicos. No podemos ir y mandar una sonda que penetre hasta cierta distancia del Sol y extraer información de allá, porque es, bueno, por todos los problemas técnicos que puede ocurrir, ¿cierto? No funciona ni mandar la sonda de noche ni nada de eso. Entonces, empecemos. Bueno, la luz, el Sol es sólido o líquido, o gaseoso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces miramos a ver, exacto, lo que tenemos que hacer es tomar las dos ecuaciones de estado que tenemos, la ecuación de estado para los gases y líquidos y la ecuación de estado para los sólidos, y meter los datos que conocemos del Sol y mirar a ver qué nos da. Eso suena fácil, ¿cierto? Porque se dice, bueno, pongo la densidad del Sol, pongo entonces eso me va a decir más o menos cuál es su volumen y lo comparo con el volumen, pero ¿cómo sé cuánto mide el Sol? O siquiera, ¿cómo carajos hago para saber cuál es la masa del Sol? ¿O cómo hago para pesar la Tierra? Es decir, necesito otra Tierra para ponerla encima de la Tierra y mirar una balanza en otra Tierra para mirar cuánto pesa. Entonces, pucha, eso es un problema, ¿no? Es decir, realmente cómo entendemos cuáles son las masas de los planetas o cuál es su tamaño desde aquí. Pues ¿cuál es la definición que escuché por ahí que me gustó de geólogo? Nosotros somos como geólogos espaciales. Un geólogo es como una pulga que quiere ser veterinario. Creo que escuché alguna vez. Algo así somos nosotros, ¿cierto? Estamos aquí, somos pequeñitos, susceptibles, efímeros, y queremos entender cuáles son esas propiedades básicas de los planetas, de las estrellas, de todas esas cosas. ¿Cómo hacemos para saberlo? Es decir, ¿cómo hago para saber cuál es la masa del Sol? Es que miren que es una pregunta demasiado sencilla, pero que uno dice, pucha, nos jodimos. Bueno, hemos resuelto
muchos problemas de la física mediante técnicas indirectas. Eratóstenes, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo midió el tamaño de la Tierra? Con un palito, ¿cierto? Con un palito y miró una sombra, midió el angulito y contrató un esclavo, ¿cierto? Con la Tierra más o menos, con el Sol más o menos es parecido, ¿cierto? Increíblemente, para saber cuál es la masa del Sol, lo que tenemos que hacer es mirar cuánto le toma al Sol moverse entre el occidente, perdón, entre el sur y el norte. Por paralaje es muy difícil, porque realmente pues, el Sol está quieto, entre comillas, pero lo que sí vemos es, hay un cambio estacional, un cambio en la posición en las montañas debido a las estaciones. De hecho, Bessel, por paralaje, midiendo el paralaje que hay entre las estrellas, pudo calcular por primera vez la distancia a las estrellas, y el mismo Bessel, con esa distancia y con el flujo que recibía, pudo decir o pudo intuir que estaba saliendo una cantidad absurda de energía de esos puntos, de esas estrellas, por lo tanto, que eran comparables con las que estaban saliendo del Sol. Por lo tanto, las estrellas eran soles. Eso lo hizo Bessel en 1823. Bien, entonces la tercera ley de Kepler, que es la ley armónica, nos permite, dado el periodo y la distancia, el periodo y la distancia de la Tierra, el periodo de rotación alrededor del Sol y la distancia, calcular o intuir la masa del Sol. Pero entonces vuelve, exacto, pero entonces, no, si tenemos la distancia y tenemos el periodo, podemos calcular la masa, porque la ecuación es algo así como esto. Periodo cuadrado es igual a 4pi dividido g por la masa del Sol por la distancia al cubo. Entonces, si tenemos este y este, podemos calcular este. ¿Sí o qué? Pero el problema es cómo medimos estos. No, es completamente independiente de la masa de la Tierra. Mira que no, ¿cierto? Solamente depende de la masa del Sol. Esta es la deducción de Kepler. Pero entonces, bueno, ¿cómo calculamos el periodo? El tiempo que se demora el Sol en el horizonte. Pero ¿cómo calculamos la distancia? Con la Luna, ¿cierto? Es decir, la astronomía que conocemos, la astronomía que tenemos ahora, todos los desarrollos que tenemos en cuanto al conocimiento del cosmos, se debe a una arepaso cósmico, una casualidad gigante. ¿Cuál es la casualidad gigante? Los eclipses, que el tamaño de la Luna pues, coincide con el tamaño del Sol y con eso podemos tener una intuición acerca de eso. Increíble. ¿Cómo? Ajá, exacto. Exacto. Sí, sí, claro. Es decir, no solamente la casualidad esa, sino el momento histórico, porque antes la Luna estaba mucho más cerca, ¿cierto? Pero por las mareas se fue alejando. Entonces, bueno, en fin, no sé cómo será la astronomía en Marte, o si será posible cómo será la astronomía de los aliens, pues no sé, de otros, no tengo idea, porque ¿cómo hacen ellos para empezar a intuir? Ni idea, si que eso fue Jesucristo o Buda o alguien. Bueno, en fin. Ok, entonces recordemos que para los sólidos la presión va como la densidad del cubo, ¿cierto? Va como la densidad del cubo. Entonces, lo que quiere decir es que si conocemos la presión en el centro y lo dividimos por la presión superficial, entonces va a ser lo mismo que hacer el cociente entre la densidad del centro y la densidad superficial al cubo. ¿Sí o no? Es decir, lo que estoy haciendo es coger esta ecuacioncita que hay aquí, coger la presión afuera y la divido por la presión en el centro, es como la presión relativa, la presión comparada con la presión en el centro, y aquí la densidad superficial comparada con la densidad en el centro, y con eso yo puedo hallar, por ejemplo, cuál es la densidad del Sol. Entonces con eso yo puedo encontrar una relacioncita muy sencilla que dice que la densidad en el centro es igual a la densidad superficial por el cociente entre la presión en el centro y la presión superficial a la 1/3. Exacto, a la raíz cúbica de este cociente. Bien, sabemos también por otros métodos que la densidad que el Sol tiene una densidad determinada, que fue la que vimos ahorita en la anterior diapositiva, y encontramos de este modo que la densidad en el centro es del orden de 2 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cúbico. O sea, una centésima de kilogramo por metro cúbico. Y ahorita habíamos calculado una densidad media de 1000, ¿cierto? De 1000 kilogramos por metro cúbico. Exacto, muy similar a la del agua. Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, lo que hicimos acá fue simplemente calcular cuál debería ser la densidad, pero nos da una densidad extremadamente baja. Entonces,
¿Qué está sucediendo? Exacto. Lo que hicimos fue, asumimos nuestra hipótesis es, el Sol es un sólido, ¿cierto? Y concluimos con la ecuación de estado y reemplazando algunos valores que conocemos, encontramos que la densidad era muy diferente, ¿cierto? La densidad que nos había dado es una densidad muy grande, por lo tanto, el Sol tendría que ser muchísimo más grande para que nos diera esa densidad, para que nos dieran estas densidades que fueran compatibles, ¿cierto? De hecho, el Sol es demasiado pequeño, el Sol es una estrella demasiado pequeña para ser líquida. Si nuestro Sol fuera líquido, entonces tendría que ser de este tamaño, ¿cierto? Pero realmente lo que encontramos es que con los valores reales y un modelo correcto, entonces el Sol tiene que ser o tiene que estar en estado gaseoso. Entonces, si suponemos que el Sol es un gas, entonces tenemos que la ecuación de estado que domina o que describe el comportamiento de los gases es esta, 0.1 por la densidad, por la temperatura dividido la masa. Entonces, si reemplazamos los valores, digamos, que podemos medir para el Sol, vamos a encontrar que tenemos que la temperatura es del orden de 10 a la 7 grados, o sea, alrededor de 10 millones de grados. Esa es la temperatura de nuestro Sol. En el centro. Entonces, con eso, recuerden que esta ecuación de estado nos relaciona varias cosas. Nos relaciona la temperatura, la presión y el volumen, ¿cierto? Entonces, con eso, si hallamos de nuevo el volumen, entonces nos da que el volumen del Sol es más o menos similar al volumen que tenemos, ¿cierto? A pesar de que nuestra ecuación de los gases sea primitiva, sea sencilla, sea un modelo matemático bastante sencillo, entonces vamos a obtener que el volumen es o corresponde más o menos con el volumen que tenemos. Por lo tanto, lo que podemos concluir de forma sencilla es que el Sol no es un gas, ¿cierto? Perdón, no es un líquido ni un sólido, porque tendría que tener un tamaño muy grande para que fueran compatibles los datos con las observaciones, ¿cierto? El modelo con las observaciones. Pero si asumimos que es un gas, aplicando la ecuación de estado correcta para los gases, entonces vamos a encontrar que el volumen se parece al volumen del Sol. De hecho, no es el primer problema. Maxwell, ¿le suena la palabra Maxwell, el nombre? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con qué? Con el electromagnetismo, ¿cierto? Lo relacionamos con el electromagnetismo y las leyes del electromagnetismo. ¿Saben en qué escribió la tesis de doctorado Maxwell? ¿Saben cuál fue la tesis de doctorado? Increíble. Él demostró que los anillos de Saturno no eran sólidos y que estaban compuestos de partículas pequeñas. Esa fue la tesis de doctorado de Maxwell. Él estaba completamente encantado con Saturno y se veía a través del telescopio, el anillo, bonito, que cambiaba su posición. Entonces él fue capaz de encontrar con una ecuación de estado correcta, y es que para que tuvieran una rotación diferencial, es decir, para que se movieran al unísono como un solo anillo, las fuerzas entre partículas tenían que ser muy, muy altas. Tenían que ser fuerzas absurdamente altas, por lo tanto, los anillos no podían ser hechos de un material sólido, sino que tenían que ser materialcitos pequeños, compuestos de pequeños cuerpecitos. Entonces, bueno, interesante, ¿sí o qué? Que nunca se sabe en qué se va a terminar, ¿cierto? Probablemente algún día ustedes se ganen un premio Nobel de física o de cualquier cosa, por cualquier cosa extraña que trabajen. ¿Conocen los premios Ig Nobel? Esa es una aspiración real para nosotros. Es decir, yo creo que si alguna vez aquí nos ganamos algún premio va a ser el Ig Nobel. ¿Saben de qué se trata o no? Son unos premios que dan en forma de parodia a los premios Nobel, que son un premio que dice que primero te hacen reír y después te hacen pensar, y que se otorga a esas investigaciones científicas que son muy extrañas, que son... ¿Cómo? ¿De qué? Eso, algo así. Por ejemplo, hace un par de años ganó una en física, el premio Ig Nobel de física, que decía que la torre inclinada de Pisa se ve más inclinada si uno la mira así que si la mira así. Entonces ellos describieron pues que la descripción, pues hicieron la descripción científica completa y pudieron demostrar que de hecho era cierto, ¿cierto? Por ejemplo, también hace un par de años... Llegues una sábana después de haber dormido.
¿Cuál es? No lo sé. Ganó el premio a el plegamiento con teoría del caos a una sábana después de que alguien durmió en ella. No sé cómo se doblaba. Creo que también hace un par de años fue que demostraron que si hubiera un charco sobre la superficie de la Luna, los astronautas podrían caminar sobre ellas como Jesús. Y entonces, pues lo digo es porque aquí somos creativos y no tenemos muchos recursos, ¿sí o qué? Para hacer cosas muy... Pero es un premio que vale la pena, ¿cierto? Recuerden, la ciencia es seria, pero no es sublime, ¿cierto? Nos podemos estar riendo siempre de las cosas que hacemos en ciencia. Bueno, en fin, qué pena irme por otro lado. Ok, entonces... ¿Qué? Para no perder la costumbre. También, no, Jorge es el número 1 de irse por las ramas, ¿sí o qué? Bueno, sí, entonces para eso, para que no sea muy duro el choque. Bien, pero entonces, ¿cómo conocemos el interior de las estrellas? Es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. De hecho, ¿cómo conocemos el interior de la Tierra? De nada, ¿cierto? Conocemos como por aquí muy cerquita, algunas decenas de kilómetros, por perforaciones, pero ¿cómo sabemos cómo es el interior de las estrellas? ¿O cómo sabemos cómo es el interior de la Tierra? Enviaron ondas y los rebotes por los cuales Exacto, sí, en realidad sí. Exacto, es lo que hace Ecopetrol, por ejemplo, la exploración petrolera. Entonces ellos para explorar lo que hacen es ponen un montón de resonadores, no sé cómo se llama, ¿qué nombre tienen? Fonógrafos. Exacto, o explosiones con dinamita, lo que sea, generan una onda y mirando cómo rebota la onda, es decir, cuánto se demora la onda en volver a aparecer y qué propiedades tiene la onda que sale, entonces con eso pueden generar una imagen del interior de la Tierra o un modelo del interior, de cómo está apretado los materiales y eso, ¿cierto? ¿Cómo? Ya no hay que explotar. No, son como unas máquinas. Son tomografías, es lo que hacen. Pero no uno muy chiquitico que uno ve por ahí en las series. Sí, gigante. Para hacer las investigaciones con el fondo. Exacto. Más o menos así pasa con el Sol, ¿cierto? Entonces tenemos una idea de, bueno, que vamos a ver más adelante que se llama la heliosismología y es mirando cómo son los terremotos en el Sol, podemos más o menos intuir cómo son las propiedades siempre y cuando tengamos un modelo correcto para el interior. Y el modelo de cómo es el interior solamente es justamente de nuestra imaginación, entre comillas, de nuestra creatividad científica. Entonces necesitamos un modelo que, por ejemplo, cuando estamos en este punto del Sol, si este es el Sol, este objeto, cualquiera que pongamos acá, siente una atracción gravitacional debido a la masa que está aquí contenida, ¿cierto? Pero también experimenta una presión debido a la radiación que está saliendo, ¿cierto? A la radiación que está saliendo en esta dirección. Entonces, sabiendo cómo son la presión, la gravedad en cada uno de esos puntos, entonces podemos armar un modelo muy complejo para describir cómo es el interior de los planetas, ¿cierto? Bien, entonces, pero ¿qué pasa? En este punto ya las condiciones cambian, porque este anillito que ven acá, o realmente es un cascarón, va a generar presión, ¿cierto? Todos los cascarones van a generar presión, entonces la presión va a cambiar punto a punto, la densidad va a cambiar punto a punto, la gravedad va a cambiar punto a punto a medida que nos alejemos o nos acerquemos del centro. Es muy complicado, ¿cierto? Sin embargo, un buen modelo acerca de cómo varía la presión, la gravedad al interior de estos objetos, entonces nos pueden dar gráficos como este. En este gráfico, por ejemplo, este eje que no se ve es el radio del Sol. Entonces aquí tenemos desde punto un radio solar hasta un radio solar y nos dice cómo varía la energía en forma de la luminosidad, la energía que está saliendo, cómo varía la temperatura y cómo varía, esto debe ser la densidad, ¿cierto? Está como un poco pixelado ese RO. Bien, entonces con esos modelos de cómo se relaciona presión, densidad, temperatura y gravedad, a medida que nos adentramos en el interior solar, podemos armar este tipo de curvas, ¿cierto? Y este tipo de curvas nos dan información muy interesante. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura en el interior del Sol? Entonces, en el interior del Sol, entonces buscamos un R igual a 0, ¿cierto? Más o menos por acá. Entonces, en R igual a 0, vemos que la temperatura es esta que hay aquí. Entonces, temperatura del orden de 10 a la 7, de 10 a la 7 Kelvin, ¿cierto? Esta es temperatura, sí. Mientras que la densidad es del orden de 10 a la 2 gramos por centímetro cúbico. Uy, re bajita. Es súper baja la densidad.
y nos permite, por ejemplo, determinar cuáles son las temperaturas aptas para que haya fusión nuclear, ¿cierto? ¿Cuándo hay fusión nuclear? Cuando la velocidad es tan alta, la velocidad que tienen las partículas en el interior es tan alta que los núcleos pueden alcanzar distancias de 10 a la menos 15 metros aproximadamente, donde la interacción nuclear fuerte es capaz de generar un vínculo permanente entre los protones, ¿cierto? Entonces por aquí nos muestra algunas regiones, esta que de acá, son regiones donde nos permiten tener fusión nuclear. Entonces uno puede saber la temperatura está dentro de mientras esté la temperatura dentro de este rango, entonces vamos a tener fusión nuclear. Eso quiere decir que solamente vamos a tener fusión nuclear entre 0 y 0.25 veces el radio del Sol, ¿cierto? Es decir, y a esto lo que hay aquí, pongámosle un nombre. ¿Qué nombre les gusta donde haya fusión? El núcleo, listo, me gusta. Entonces el núcleo solar va a ser esa región donde por condiciones de temperatura, presión, densidad, son suficientes para tener fusión, que corresponde a un radio de 2.5 veces el radio solar. ¿Listo? ¿El qué? Exacto. Exacto, ese es el valor más o menos aproximado. Bien, entonces, de hecho, toda la energía que sale del Sol es producido en su núcleo. Vamos a ver cuánta energía se produce. Entonces, bien, la energía, entonces es la luminosidad, pues que esto es la energía por segundo, la energía que sale del núcleo por segundo, dividido el volumen del núcleo. Vamos a calcular cuánta energía por metro cúbico puede salir de ese núcleo, ¿cierto? Entonces, recuerden que este 13 es 4/3 de pi. Entonces encontramos que la energía que sale del núcleo va a ser la luminosidad del Sol, dividido metiendo los valores allá, y encontramos que la densidad de energía es de 4 vatios por metro cúbico. Entonces usted tiene un espacio de un metro cúbico, ¿cierto? Un volumen de un metro cúbico, usted puede contar para su casa con 4 vatios. ¿Eso es mucho o es muy poquito? Es nada, eso alcanza para un bombillito LED, ¿sí o qué? Sí, mucho, ¿cierto? Eso es una cosa absurdamente pequeña. De hecho, cuando uno calcula, o cuando se calcula la energía que hay contenida en el metabolismo, cuando comemos, cuando la energía se degrada y esas cosas, ¿cierto? Para el movimiento, estamos produciendo a escala humana del orden de 1000 vatios por metro cúbico. 1000 vatios por metro cúbico es la energía que está involucrada en los procesos de metabolismo. Pucha. Entonces, increíble, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Generamos más energía que el Sol, sí o no? ¿O cuál es el tema? Exacto, nosotros somos demasiado pequeñitos. Mientras que el Sol tiene muchísimos metros cúbicos disponibles, nosotros no disponemos ni de uno, ¿cierto? Entonces, claro, producimos mucha energía, o hay mucha energía involucrada en los procesos metabólicos, pero somos demasiado pequeños. El Sol hay muchísimos metros cúbicos de donde sacar 4 vatios cada segundo, por lo tanto, el Sol produce una cantidad de energía asombrosa. Muy bien. Entonces, supongamos, aquí no tuve una claridad acerca de si ustedes iban más adelante a ver los procesos nucleares involucrados en la generación de energía. No está incluido en el tema. Bueno, listo. Resulta que en el interior de las estrellas, la energía se forma por fusión nuclear, ¿cierto? En la fusión lo que tenemos es 2 átomos individuales que logramos vencer la interacción electrostática de repulsión y llegamos a la distancia justa donde la interacción nuclear fuerte es capaz de actuar. Es como si tuviéramos un pulpo de esos de moto pegados de una pared, ¿cierto? Lo que hacemos es jalar. Los pulpos tienen un ganchito en la esquina, ¿cierto? En la punta. Lo que hacemos es jalarlo, lo jalamos y si lo soltamos en este punto, ¡pum!, él se devuelve con toda la energía, ¿cierto? Entonces tenemos que meterle más energía para que llegue a la distancia correcta en que ya el sistema queda en equilibrio. Entonces ya lo soltamos y nos queda completamente en equilibrio. Una bomba atómica, ¿qué es? Corta esta interacción y se libera toda esa energía que estaba acumulada en ese resorte. Entonces, en los núcleos, perdón, que esto no quede en el video, gracias. En el núcleo de las estrellas está sucediendo eso todo el tiempo.
Hay una energía que se está invirtiendo en hacer que los núcleos se junten, que estén demasiado cerca para que las interacciones fuertes aparezcan y los núcleos queden unidos. Entonces, dos átomos de hidrógeno van a formar uno de helio, pero resulta que dos átomos de hidrógeno son más pesados que un átomo de helio. Hay una energía que sobra. Y esa energía usualmente es energía muy alta, que la llamamos un fotón, esa energía sobrante, y que tiene del orden de 5 megaelectronvoltios. Esa energía muy alta, capaz de ionizar cualquier cosa con la que se encuentre. Entonces, por lo tanto, como esta energía que sale de esos procesos de fusión es tan alta, son capaces de generar plasmas, ¿cierto? Entonces, el interior de las estrellas está compuesto por plasmas porque se está generando altas dosis de energía, o digamos, alta rata de energía muy grande. Bien, resulta que este electroncito nació en el núcleo de la estrella. Pero el electroncito tiene que venir hasta acá para alimentar una planta solar o alimentar una planta y que nos dé café y esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el viaje que tiene un fotoncito de rayos gamma que son altamente energéticos para llegar a la Tierra? Entonces, el viaje es bastante tortuoso y se ve sometidos a diferentes procesos. Sale el fotoncito, pero muy rápidamente se encuentra como la densidad es tan alta. Como la densidad es tan alta, la materia está demasiado junta. Entonces da un paso muy pequeño y ¡pum! Se encuentra con un electrón, por ejemplo, con un protón. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el electrón interactúe con el fotón y que sea reemitido exactamente con la misma energía con que llegó. Eso se llama dispersión de Thomson, creo, si no estoy mal. Dispersión de Thomson, o dispersión elástica. Los dos particulitas llegan y salen exactamente las mismas. Pero, entonces, listo. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que se encuentre con otro y pase lo mismo, pero el fotoncito sigue siendo el mismo. Fotoncito de rayos gamma altamente energético. Puede pasar otro caso. Puede pasar que el electroncito se encuentre el fotoncito se encuentre con el electrón lo absorba y ¡pum! Lo suelte y haya una energía de retroceso del electrón. Entonces, el fotón pierde energía y esa energía que perdió el fotón la ganó el electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este electrón gana energía, va a aumentar su velocidad, por lo tanto va a aumentar la temperatura, ¿cierto? Y por lo tanto, si aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Entonces, el gas va a tender a expandirse. Paso siguiente, sale el fotón, pero el fotón perdió un poco ¿cierto? Perdió energía. Entonces, un fotón menos energético puede interactuar con otro átomo, ¿cierto? Con otro electrón, por ejemplo, y pasar cualquiera de los dos fenómenos, que sea absorbido con menos energía, que sea absorbido y reemitido con menos energía, o con más energía también puede ser. Entonces, ese fotoncito que salió, que no es el mismo, es un fotón completamente diferente, va a ir cambiando su energía a medida que va interactuando con el material que está circundante. Por lo tanto, nosotros arrancamos de acá, arrancamos de aquí, un único fotón que tiene esta energía, ¿cierto? Que si usted lo mira con los ojos, directamente le da cáncer, o algo así, ¿cierto? Entonces ese fotón va perdiendo energía, va perdiendo energía, hasta que esos fotones entran dentro de un pequeño ranguito de energía, que es lo que llamamos el espectro visible. Entonces esos fotones que salieron ultraenergéticos, la energía de ellos se empleó en calentar el gas, en contrarrestar la gravedad y hacer que la estrella se mantenga en un equilibrio hidrostático, donde la presión de radiación hace que la estrella se hinche, pero la gravedad hace que se comprima, entonces las estrellas permanecen en un ciclo ahí de equilibrio. Y cuando esos fotones alcanzan esta energía, que es lo muy pequeño, entonces decimos, ese es azul, ese es verde, este es rojo, ¿cierto? Esos fotones pueden tener cualquier rango de energía de lo que aparece acá, desde energías muy altas a energías muy bajas. Pero nosotros solamente somos capaces de ver este. Y otro poquito por acá, pero no lo vemos con los ojos, sino ¿con qué? Con la piel, ¿cierto? Que es la radiación infrarroja. No solamente vemos la luz con los ojos, sino que también vemos un poquito con la piel. Bien, y ya de ese otro tipo de cosas los vemos con los radios, con los televisores, los vemos con los telescopios, con los telescopios espaciales, cosas por el estilo. Bien, entonces, se generó un fotón de alta energía, por procesos de emisión y reemisión disminuyó la energía, hasta que finalmente llegó hasta el exterior de la estrella. El proceso es bastante complicado, entonces esto es una simulación de computador, donde se ve que un fotón nació aquí,
y dio un paso en una dirección, fue reemitido, cualquier dirección es probable de reemisión, entonces sale hacia acá, luego se va hacia allá, luego se va hacia allá, luego se va hacia allá, ¿cierto? Eso es el proceso de que un fotón salga del núcleo solar, es un proceso bastante azaroso, bastante complejo, que se puede simular a la caminata de un borracho, ¿cierto? Sale un borracho de la cantina, pero salió por el lado que no era, Homero Simpson en Viernes 13, no sé, salió por el bosque, encontrarse al señor Burns, entonces hay un montón de pinos, entonces él da un paso en esta dirección, cualquier dirección es probable, que está muy borracho, entonces se golpea con un árbol, después se para el otro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este borracho llegue a su casa? Es complicado, ¿cierto? Es muy complicado, usualmente se utilizan simulaciones de computador para... ¿Cómo? Siempre, eso sí, siempre llega con un pollo, ¿sí o qué? Con un pollo, pollo asado para que no lo regañen en la casa. Bueno, a eso se le llama, a ese proceso de mientras el fotón sale del interior solar, se le llama la caminata aleatoria o el camino del borracho, ¿cierto? Y al final llega el mismo. Nunca es el mismo. Cada que pasa, bueno, el borracho de nosotros sí, en este caso no, siempre llega moretón, ¿cierto? Llega un poco aporreado, cansado, eso, llega otro diferente. Bien, de hecho, en la distancia promedio que recorre entre choque y choque es de 0.03 milímetros. Es decir, a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, él solamente alcanza como 0.03 milímetros y ya está siendo absorbido por algo. O sea, ya absorbido, pues pucha, entonces, ¿cómo hacer para sacar esa radiación del Sol? Súper complicado, ¿cierto? Y esas colisiones, a la velocidad de la luz, suceden cada 10 a la menos 13 segundos, ¿cierto? O sea, como 100 femtosegundos. Es es decir, todo el tiempo está sucediendo esto, en ese momento está sucediendo en el Sol, pueden ir a verlo, que los fotones están ahí tratando de salir del núcleo solar, pero no lo logran, ¿cierto? Ok, aquí está el borrachito, ¿cierto? Tratando de llegar a la casa, entonces siempre tiene probabilidades. El borracho tiene más probabilidad de llegar a la casa que un fotón, porque el borracho tiene 2 grados de libertad. ¿Qué quiere decir 2 grados de libertad? Él se puede mover hacia allá, ¿cierto? En esta dirección, o se puede mover hacia acá, 2 grados de libertad. Mientras que el fotón tiene 3, porque se puede mover hacia acá, ¿cierto? Ese es uno, este sería otro, y arriba y abajo sería otro. Entonces es mucho más complejo. Entonces, ¿es posible que un fotón salga del interior solar bajo estas condiciones? La respuesta es sí, pero se va a demorar mucho, ¿cierto? Entonces, uno puede calcular el número de pasos, digamos, una distancia de compasos. Esta es la probabilidad de que un fotoncito recorra una distancia una distancia de compasos de tamaño L, ¿cierto? Es D sobre L al cuadrado. Entonces, va a hacer esto, ¿cierto? Y en algún momento, por cuestiones estadísticas, él va a salir y le va a tomar esta cantidad de pasos que hay acá, muchísimos pasos. Entonces es demasiado complicado. Ahí llegó el telescopio. Muy bien. Si uno dice, bueno, vamos a dar tantos pasos y tantos pasos toman 10 a la menos 13 segundos, entonces ¿cuánto tiempo va a tardar el fotoncito en salir del núcleo? ¿Cierto? ¿Por qué del núcleo? Bueno, porque del núcleo es donde se generan, ¿cierto? Hay unos que se generan más afuera, pero más o menos puede tener un estimativo de cuánto tiempo, distancia igual a velocidad sobre tiempo, entonces tiempo, pues uno puede calcular que esa aproximada le toma a un fotoncito salir del orden de 100.000 años. 100.000 años. El fotoncito que usted está viendo, suponiendo que está viendo pues, que él pasa transparente en el manto solar, se generó hace 100.000 años. Pucha, 100.000 años. Y tenemos un montón de energía que está siendo atrapada durante 100.000 años, lo que va a hacer que la temperatura aumente, ¿cierto? Y está generándose una cantidad de energía todo el tiempo. Entonces es bastante difícil, ¿cierto? Es bastante difícil que el fotoncito salga. De hecho, el fotoncito hace este camino aleatorio, sale del núcleo solar y empieza una región donde hay 2 tipos de transporte. Uno, transporte radiativo, donde los fotones pueden viajar con cierta facilidad, debido a que la distancia entre las partículas es bastante amplia,
pero llega a una región donde en el interior solar, donde la densidad, el medio se vuelve muy opaco, entonces se acumula una gran cantidad de energía en esta zona, el fotón no le permite o no se le es permitido salir por la gran acumulación de materia, entonces aquí aumenta muchísimo la temperatura. En estas regiones aumenta mucho la temperatura y aparece un fenómeno diferente de transporte de energía del interior del Sol hacia el exterior, y que es por medio de convección. Nosotros podemos transmitir energía de diferentes formas, por contacto, que sería energía por transmisión, por radiación, por medio de luz, y por convección. Cuando usted se hace al lado de una vela, usted se calienta, no tanto por los fotones de luz que le llegan, sino porque el aire, la vela calienta el aire que está alrededor suyo, ¿cierto? Más o menos algo así sucede. Tenemos una fuente térmica, ¿cierto? Tenemos una fuente térmica, y lo que sucede en este punto es que aumenta mucho la temperatura. Al aumentar mucho la temperatura, ¿qué le sucede a la densidad? Entonces la densidad tiende, como los objetos se mueven con mayor velocidad, entonces el volumen aumenta, la densidad disminuye. Entonces, ¿qué sucede? Se van a generar unas celdas de baja densidad que por efecto de Arquímedes, entonces van a empezar a subir, ¿cierto? Recuerden que cuando tenemos un objeto de menor densidad adentro de un fluido, entonces va a flotar, ¿cierto? Va a experimentar un empuje de Arquímedes que es mayor que su peso. Entonces, felizmente, este fenómeno de crearse esa bolsa de convección, o esa bolsa de baja densidad en el interior solar, entonces le va a servir de ascensor a nuestro fotón. ¿Por qué de ascensor? Porque este man va aquí sufriendo. Aquí llega una región de baja densidad, ¿cierto? Que son regiones supremamente grandes, de baja densidad, que empiezan a subir como del orden se me olvidó, pero se me olvidó cuál es la velocidad, por aquí está el dato en alguna parte. De modo que le toma apenas un par de meses subir de la región convectiva hacia la atmósfera. Entonces el fotón se mete en esta región y se va a ir relajado, con pasos largos, ¿cierto? Y la celda de convección va aumentando, va subiendo, se va desplazando y le permite al fotón escapar del interior solar en apenas algunos meses. El fenómeno de la convección se ve en el sancocho, ¿sí o qué? Es decir, cuando uno hace una sopita, estas zonas se calientan, ¿cierto? Al calentarse disminuye la densidad, por lo que aumenta el volumen, entonces lo que se ve es que hay una corriente fría hacia abajo y una corriente caliente hacia arriba. Pero entonces, pucha, aquí aparecen todos los problemas que usted quiera, porque tenemos energías muy altas, por lo tanto son plasmas, ¿cierto? Esos plasmas se están moviendo debido a diferencias de presiones que hay acá, a estas celdas de convección, a diferencias de temperaturas. Tenemos plasmas que se están moviendo, entonces lo que nos va a generar son campos magnéticos súper intensos que nos van después a modificar la forma como se desplaza el material en el interior de la estrella. Entonces aquí es cuando las cosas se vuelven muy complicadas. Bien, entonces más o menos eso se ve así. Viene la zona radiativa, se generan estas celdas calientes que van a subir, ¿cierto? Mientras que estas celdas más frías descienden para ser calentadas de nuevo y los fotones pueden salir o pueden fluir con mayor facilidad a través de esas regiones. Como resultado se ve un sancocho. Ay, mira, eso no salió. Así se ve. Bueno, como resultado se ve algo como esto. Entonces, estas burbujas van saliendo y el Sol se ve realmente como una olla a presión. Se ven esta granulosidad. Bueno, eso. Se puede observar estos granos que van cambiando, que duran del orden de meses, que son de tamaños absurdos. Por ejemplo, aquí se ve toda Norteamérica y Groenlandia. Eso es Groenlandia, sí. Comparado con estas estructuras, son estructuras extremadamente grandes, ¿cierto? Se ven unas zonas más oscuras, más claras, que son efectos de la magnetohidrodinámica, de la generación de campos magnéticos intensos por el movimiento de partículas. Bien, entonces aquí otra vez, aquí tenemos cómo varía la temperatura con la profundidad y vemos algo muy interesante, que la temperatura, al parecer, primero es muy alta, ¿cierto? Y va descendiendo a medida que nos salimos del Sol, ¿cierto? La temperatura en el núcleo tiene que ser una temperatura suficiente para que haya fusión nuclear, ¿cierto? Más o menos constante. Luego empieza a descender, empezamos la zona radiativa,
temperatura también disminuye poco, pero en la zona convectiva sí hay un gradiente de temperatura muy marcado. Un gradiente es un cambio de temperatura en un espacio muy pequeño. Entonces aquí es donde se forman, digamos, las celdas de convección que les permite a los fotones viajar hacia el exterior. Muy bien. Y bueno, y finalmente lo que les decía, que el efecto de la rotación y el efecto de la convección del fluido, ¿cierto? Del fluido, del plasma, entonces nos va a generar campos magnéticos súper intensos que van a influir en la dinámica completa del material en el Sol. Bueno, eso es algo muy zuluaguesco, ¿cierto? Echarse la bendición y decir que esto sí funciona así, porque bueno, realmente no tenemos idea, no tenemos cómo ir a hacer experimentos directos de entender cómo es el Sol en su interior. Entonces, asumámoslo como cierto hasta que a usted no se le ocurra algo un poco mejor. Bien. Ok, entonces, en el Sol está sucediendo constantemente todas estas cosas, ¿cierto? El Sol está comprimiéndose, hay una lucha entre la gravedad y la presión, entre la gravedad y la presión. Entonces eso nos da la posibilidad de construir unos mapas de cómo oscila la superficie del Sol. A construir esos mapas se les llama heliosismología. Heliosismología consiste simplemente en ver, mediante efecto Doppler, ¿saben más o menos qué es el efecto Doppler? Es el cambio en la frecuencia de la luz cuando la fuente se acerca o se aleja, como cuando escuchamos un carro que llega. Entonces, al principio las ondas se apeñuzcan en la dirección del movimiento, se escucha una nota aguda, pero cuando se aleja se vuelve grave. Lo mismo pasa con la luz. Entonces, cuando hay una burbuja que sale, entonces el movimiento, perdón, la luz que está saliendo, se le tiene que agregar la velocidad con que sale, agregar entre comillas en el efecto Doppler. Entonces vamos a ver que tiene una frecuencia una frecuencia menor, y cuando se aleja una frecuencia mayor. Entonces uno puede construir mapas con el Sol que se ven más o menos así. Este es un solo mapa, entonces se ve muy clarito acá y más oscuro acá. ¿Alguien sabe por qué? Por la rotación. Aquí se ve el efecto de la rotación. El Sol está rotando, entonces hacia acá hay una velocidad mayor, el Sol está rotando en esta dirección, ¿cierto? Así. Pero si tomamos muchos frames de estos y los promediamos, entonces vamos a ver algo así como esto. Bien, y la heliosismología, entonces el Sol está haciendo un montón de cosas así por el estilo, se está moviendo, se está oscilando. Entonces hay regiones donde se forman, como en la guitarra, nodos y antinodos, ¿cierto? ¿No? ¿Han visto una cuerda de guitarra vibrar? O una superficie vibrar, que se forman regiones que se mueven mucho y otras que se mueven muy poquitico. Entonces, con eso uno puede tener una idea de cuál es la velocidad de propagación de las ondas en el Sol. Si conocemos la velocidad de propagación de las ondas en el Sol, podemos saber cómo está de apretada la materia, cómo es la densidad del Sol. Entonces la heliosismología nos sirve para, de forma independiente, entender cómo es la densidad del Sol y que va a ser un input para la ecuación de estado para poder conocer, por ejemplo, cómo es la presión o el volumen. De hecho, esta técnica de la heliosismología se aplica para planetas extraterrestres, para estrellas y la detección de planetas extraterrestres. Hace un par de años con Jorge Zuluaga, creamos un modelito que nos permitía saber si un planeta tenía anillos o no, solamente mirando la densidad que nos producen los tránsitos y la densidad por heliosismología. Si esas dos medidas divergen, entonces el planeta que está pasando por enfrente podría ser un planeta con anillos. Después lo conversamos, pero esto es, o él se los contará alguna vez probablemente en el curso de planetario. Entonces encontramos diseñamos un modelo, un método para saber si un planeta que cruza a un exoplaneta puede tener anillos simplemente mirando la densidad de la estrella. Bueno, en fin. Muy bien. Y no solamente eso, no solamente los temblores solares nos dan una idea digamos, de cuál es la densidad, sino que nos permiten ver cómo es la estructura a modo de sonar, ¿cierto? Entonces se produce una oscilación y podemos intuir cómo es la distribución de la materia en el interior del Sol, porque van a haber unas ondas reflejadas, tal como se hace en la Tierra para conocer cuál es la distribución interna. Y nos permite también ver, digamos, el comportamiento del plasma,
que el plasma tiene un comportamiento bastante particular, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver que, que la velocidad del sonido, por ejemplo, la velocidad del sonido va a depender de las condiciones de la densidad y la temperatura del plasma, y vemos que a diferentes distancias el plasma tiene o las ondas viajan a diferente velocidad en ese plasma. Y eso nos va a decir la cantidad de ionización que hay, es decir, la cantidad de plasma que tenemos, y por lo tanto eso va a derivar en que podemos conocer cuáles son esas otras propiedades del plasma, digamos, bajo esas condiciones. En particular, vemos que para el Sol, a diferentes grados, a diferentes distancias, el plasma tiene diferentes tasas de rotación. Entonces, de alguna manera, uno podría intuir o tratar de explicar por qué la rotación del Sol es diferencial, ¿cierto? El Sol no rota como un cuerpo rígido, sino que la región ecuatorial rota con diferente velocidad que las zonas polares. Eso podría deberse simplemente a las propiedades del plasma, al grado de ionización del material y otras cosas. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, ok. Entonces vamos a ver rápidamente. Yo creo que ya están cansados, ¿cierto? ¿Ganas de almuerzo? No, podemos seguir hasta las 3. Bueno, entonces el Sol, digamos, si tenemos más o menos una idea de cómo es el interior solar, sabemos que hay plasma y ese plasma transporta la energía de diferentes maneras y obedece una física diferente dependiendo de la temperatura y el grado de ionización. Entonces, ¿cómo se vería el Sol si tratáramos de tener, digamos, una idea general de él? Entonces tenemos un núcleo, ¿cierto? Un núcleo donde las temperaturas son muy altas, hay fusión nuclear, tenemos una zona radiativa donde la radiación puede, digamos, moverse libremente, la opacidad es muy baja, es un medio muy transparente, pero llega a una región donde tienen que aparecer, donde la profundidad óptica del Sol es muy baja, entonces el Sol se vuelve muy denso, muy opaco, entonces se generan celdas que empiezan a subir hacia el exterior y que van a dar o que van a explicar la granulación que podemos observar en los telescopios, digamos cuando miramos por un telescopio el Sol, ¿cierto? Por un telescopio adecuado, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna manera hemos logrado entender qué sucede en el Sol, es decir, entender por qué se da la granulación, por qué aparecen ese hervor que podemos observar, y además, de alguna manera, podemos explicar otros dos fenómenos. Los primeros son las manchas solares, ¿cierto? Y el segundo son las prominencias o las llamaradas. Entonces resulta que el movimiento del plasma genera campos magnéticos muy intensos que cuando son demasiado intensos aparecen zonas por donde la materia puede escapar de forma sencilla siguiendo las líneas de campo magnético. Entonces esas líneas se rompen y sale una cantidad de material simplemente por la dirección del campo magnético en ese punto. Bien, vemos también que hay una zona, digamos la cromosfera, que es lo que llamamos como la superficie solar. Vemos que también tenemos una fotosfera donde creemos que provienen la mayoría de los fotones y finalmente una atmósfera. Entonces más o menos así es como vemos el Sol. Cuando tomamos una fotografía del Sol, entonces en tiempos de actividad lo podemos ver de esta manera. Tenemos el Sol, que es un disquito aproximadamente esférico, ¿cierto?, que va a tener unas manchas, y esas manchas va a depender de la actividad magnética del Sol. Vemos también que el Sol, no sé, ¿qué más notan ustedes raro aquí en esta foto? Entonces se ven estas manchas, ¿cierto? Estas manchas solares que fueron observadas por Galileo por allá hace mucho tiempo, en 1610. ¿Y qué más se ve raro en esto? Que es una esferita, pero es mucho más brillante en el centro que en el extremo, que en los bordes. Eso se llama el oscurecimiento del limbo. ¿A qué creen que se debe el oscurecimiento del limbo? Exacto, porque el Sol no es plano, nos falta los del helioplanismo, ¿cómo se llaman? Los terraplanistas. Claro, el oscurecimiento del limbo realmente nos dice que el Sol es una esfera, ¿cierto? Y aquí, cuando estamos mirando esto, la luz para salir de acá tiene que recorrer una atmósfera determinada, ¿cierto? Pero a medida que nos alejamos hacia los bordes, el fotón que sale de este punto tiene que recorrer
una atmósfera mucho mayor, ¿cierto? Es decir, la luz que sale de acá tiene que recorrer una atmósfera pequeña para llegar hasta ustedes, pero esta que viene aquí, que está en este punto, tiene que recorrer todo esto de atmósfera para poder llegar hasta ustedes. En ese proceso la luz puede ser absorbida, dispersada, ¿cierto? De modo que la cantidad de luz que llega es decir, que la probabilidad de que le llegue un fotón de esta región es menor a que le llegue un fotón de esta región del disco solar, ¿cierto? Entonces, por eso aparece el Sol más oscuro hacia los bordes y mucho más luminoso hacia el centro. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de demostrar de alguna manera que el Sol es esférico, ¿cierto? Bien, aquí la explicación que acabamos de hacer. Bien, en cuanto a la superficie y la atmósfera, entonces también existen diferentes regiones en el Sol. Esta es la altura a partir de la superficie, entre comillas, porque no es muy difícil decir que el Sol tiene una superficie, donde vemos que hay variaciones bastante notorias de la temperatura. Y con base en esas variaciones de la temperatura decimos que hay una región o que hay una transición de una región a otra, ¿cierto? Por ejemplo, la fotosfera. La fotosfera, que es donde parece que provienen los fotones, entonces es esta región que aparece acá, la temperatura se hace muy baja, es del orden de los 7000 Kelvin, se hace muy baja, pero luego llega a una zona donde la temperatura es más o menos constante, que llega a la cromosfera. Entonces aquí hay unos cambios en la densidad de la atmósfera también. Luego hay un aumento abrupto de la temperatura. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Es decir, la temperatura venía súper tranquila, 10.000, nos vamos alejando de la superficie del Sol, la temperatura empieza a descender, pero aquí empezó a aumentar. Entonces, es muy charro, porque es decir, tenemos el Sol y vamos poniendo un termométrico a diferentes alturas y tenemos que la temperatura va descendiendo, que uno espera, ¿cierto? Mientras más alejado estoy del núcleo, la temperatura tiene que ser mayor, porque la radiación tiene que distribuirse en un área mayor, entonces debería ser mucho más pequeña. Luego permanece más o menos constante, vaya usted a saber por qué, y luego ¡pum!, se dispara. ¿Qué es lo que está sucediendo que hace que la temperatura se dispare de esa manera? Entonces, estamos acá, la fotosfera, acá, llegamos a la fotosfera y ¡pum!, hay un incremento, comienza a haber un incremento absurdo en la corona, acá, de la temperatura del Sol. ¿Qué hace? ¿Hay fusión nuclear? No puede haber fusión nuclear en ese punto. Las densidades son demasiado bajas. Porque aquí está la densidad. En ese punto la densidad es bajísima, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde sale esa energía extra que hace que la temperatura sea muy, muy alta? Los campos magnéticos. Esa es la respuesta. Los campos magnéticos tienen la capacidad de acelerar, o la capacidad de acelerar las cargas. Recuerden que en los gases la temperatura está asociada con la velocidad. Entonces, en estos puntos de la atmósfera solar, los campos magnéticos, sean esas erupciones de masa coronaria o lo que sea, son capaces de acelerar las partículas a velocidades muy altas, que esas velocidades pueden ser traducidas en temperaturas. Entonces podríamos asociarle temperaturas altísimas, casi del 1.000.000 de grados, ¿cierto? Pero a unas densidades tan absurdamente bajas que la probabilidad de que te pase algo, de que te chambusques o que te fundas o lo que sea, es altamente improbable, ¿cierto? Es demasiado baja. Los astronautas, por ejemplo, están metidos dentro de la atmósfera solar, las partículas tienen velocidades supremamente altas en ese punto, de modo que tienen temperaturas muy altas, del orden de 1.000.000 de grados, pero a los astronautas no les pasa absolutamente nada, porque la transmisión de energía se da por colisiones. Pero como la probabilidad de que te choque una partícula de viento solar es muy baja, entonces no te va a pasar nada, ¿cierto? Es una temperatura, es algo caliente que realmente no quema. Bien, estas otras, la corona, por ejemplo, la cromosfera, esta que hay acá, que se ven colorcitos debido a la emisión del hidrógeno, y la corona se pueden apreciar no a simple vista, sino por medio de coronógrafos. Un coronógrafo es simplemente un eclipse artificial que se pone en el telescopio, se tapa el disco solar y se puede observar la atmósfera solar. Lo mismo sucede durante los eclipses. Durante los eclipses, la luna es la que se interpone entre la Tierra y el Sol y podemos observar toda esta interacción aquí intensa. Esto que hay aquí es signo de otra cosa. Estos colores rojizos son un tipo de radiación que se llama radiación fría, en la cual los átomos de hidrógeno son estimulados por recombinación con electrones y otras cosas, y emite radiación que corresponde al color rojizo,
¿cierto? Mientras que en el Sol está todo el tiempo saliendo radiación de cuerpo negro, o sea, radiación que combina todos los tipos de luz y que hace que el Sol sea un objeto o emita luz, entre comillas, blanca, que es una suma de toda la radiación. Bueno, más o menos hasta aquí esta presentación. Sí, hasta acá esta presentación, para que la traté de hacer un poco rápido para ahorrar un poco de tiempo y para que puedan descansar. No, gracias a ustedes y bueno.